Si notaron en las palabras que acabamos de leer, hay algo que el apóstol hizo. Él escribió unas características, las características acerca del verbo, y ya meditamos en ellas, pero os lo recuerdo, que el verbo o la palabra estaba en el principio, que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Así inicia Juan, haciendo una distinción entre la persona del Padre y la persona del Verbo. Y el Verbo es el Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo Juan también afirma la deidad de la esencia del Verbo. Así que aquí tenemos a Juan desde el principio, desde el inicio, nos está dando la doctrina de la Trinidad. Nos está diciendo que hay una pluralidad en la deidad. El Verbo es Dios, el Padre es Dios, sin embargo ambos son Dios y nosotros no tenemos dos dioses. Continúa diciendo que todas las cosas fueron hechas por medio de Él o a través de la mediación del Hijo, ahí en el versículo 3. Y ahora llegamos al versículo 6, donde Juan introduce a una persona, introduce a un nuevo personaje. Versículo 6, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Y hoy vamos a detenernos a meditar en este hombre y en el ministerio de Juan el Bautista. La semana pasada vimos la relación del verbo y la luz, versículo 5. Hoy veremos la relación del testimonio y la luz, versículos 6 al 9. La semana entrante estudiaremos los incrédulos y la luz, versículos 10 y 11, y la semana siguiente estudiaremos a los creyentes y la luz, versículos 12 y 13. Así que nos esperan días interesantes. Muy bien, entonces enfoquémonos, analicemos más de cerca estos versículos 6 al 9 que he titulado El testimonio y la luz. ¿Y por qué? ¿Por qué el testimonio y la luz? Porque es el testimonio de Juan. El testimonio de Juan acerca del Mesías, del que venía, y Jesús, el Mesías, es la luz. En estos versículos vemos que la palabra luz se repite 5 veces, en el 6 al 9. Ya en los anteriores versículos ya se había repetido, haciendo referencia a Cristo. Y ya veremos esto, qué significa. Estos versículos 6 al 9 son la continuación después de lo que Juan nos ha estado dando en los versículos anteriores. Él nos ha estado elevando, diciéndonos quién es Jesús, pero aquí es interesante lo abrupto del cambio de tema. Pasamos de que el Señor Jesucristo, de verlo como el Señor exaltado, del Creador eterno y coexistencia con el Padre, y decir que Jesús es el que brilla en las tinieblas, y ahora nos encontramos con la presentación de un simple hombre enviado de Dios. Noten ahí versículo 6, vino, es decir, llegó al mundo. Algo que contrasta con Jesús, inmediatamente nos damos cuenta, es que Jesús ya era desde antes de la creación. Y este hombre vino como testigo, como heraldo, y se llamaba Juan el Bautista. Ahí dice, vino al mundo un hombre enviado de Dios, cuyo nombre era Juan. Ahora bien, hay un punto importante aquí que debo aclarar, que debo hacer, y se encuentra en el texto original, en el griego. Y hay algo interesante con esos dos verbos, con los verbos que están en el versículo 1 y el versículo 6. Ya mencioné de esto algo, pero no quiero dejarlo pasar sin volver a tomar el tema. Sobre todo porque hay una distinción, aquí en este texto podemos tener una prueba del argumento en contra de los testigos de Jehová. Y por eso quiero enfatizar en esa distinción de estos dos verbos para que le queden claro en su mente. Y es fácil observarlo, incluso si no lee el griego. La palabra que se encuentra en el versículo 1 se traduce en la Reina Valera como era.
en el principio. Y en la Biblia de las Américas existía, en el principio existía el verbo. Existía o era es el verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, y etcétera. Y el griego tiene otro verbo que está estrechamente relacionado. Uno que significa ser, pero no como en el versículo 1, sino uno que llega a la existencia, llega a ser, entra en existencia. Ahora se usa, era, existe o existía en el versículo 1 para hacer referencia al Señor Jesucristo. En el principio existía el verbo, o era el verbo, y esto sugiere una existencia continua. Pero en el versículo 6, la otra palabra usada es diferente. Hubo un hombre enviado, como dice Reina Valera. En la Biblia de las Américas dice vino. Es mejor la traducción de la Biblia de las Américas porque vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Nos está hablando de que vino alguien, que llegó al mundo alguien. Es mejor que hubo un hombre, porque hubo la conjugación del verbo haber puede llevar a confundirnos. El verbo en el versículo 1 nos lleva a decir que el Señor Jesús simplemente existía y había estado en existencia. Él estaba con Dios, Él es eternamente Dios. Pero en el versículo 6, Juan es un hombre que tiene un principio en la creación, es un hombre creado. Él pasó en un proceso, Juan pasó a un proceso natural de nacimiento. Él vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. En otras palabras, Juan fue procreado. Jesús existía y esa es la diferencia entre los dos. Después en el versículo 15, Juan dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Así que Juan llegó y Jesús era. Juan llegó a existir en un momento determinado de la historia. Y el Señor Jesús posee una deidad completa desde la eternidad. Juan es un hombre como usted o como yo. Es un hombre. Y ese que vino tenía un nombre y su nombre era Juan. Y no es Juan el apóstol, porque Juan se nombra a sí mismo o no se nombra a sí mismo en el Evangelio de Juan. Nunca que encontramos la palabra Juan está haciendo referencia a Juan el apóstol. Todas las veces está haciendo referencia a Juan el Bautista. Entonces cada vez que la encuentre, la palabra está haciendo referencia a Juan el Bautista, excepto por supuesto a las referencias al padre de Pedro, que en la Reina Valera dice Jonás y en la Biblia de las Américas dice Juan, es traducido como Juan. Entonces solamente esas referencias que están en Juan 1:42 y en Juan 21:15 hacen referencia a un Juan diferente a Juan el Bautista. Entonces este que vino al mundo confirma que Juan era uno inexistente. Vino al mundo con una tarea. Él era uno que venía a anunciar la venida del Hijo. Noten el versículo 7, este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Ese era el papel de Juan, esa era la comisión. Para eso había sido enviado Juan, para ser el heraldo. Él era el encargado de proclamar el cumplimiento de la profecía de la venida del Mesías y de esa forma, proclamándolo, todos llegaran a creer. Él era el precursor del Mesías. Isaías lo había profetizado 700 años antes. Isaías 43 dice, una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Malaquías habla acerca de un profeta semejante a Elías, que también iba a venir antes del día del Señor, Malaquías 3:1. Entonces este Juan Bautista o este Bautista fue uno enviado con esa gran tarea dada por Dios. Y fue claramente uno enviado por Dios porque sus padres no podían tener hijos. Y de forma misericordiosa Dios les permitió tener a este hijo
a esta pareja. Recuerden que sus padres ya eran muy ancianos, Lucas 1:7 nos lo dice. Y Juan el Bautista, fue entonces el primer profeta verdadero que vino a Israel después de 400 años de silencio. Por 400 años Dios no habló a través de las Escrituras. Por supuesto, Dios estaba en control del mundo, pero por esos 400 años no tenemos ningún escrito. Este es el primero, Juan el Bautista, un gran predicador y alguien fuerte, confrontativo, que causó una sensación en esos tiempos. No era delicado, para nada. No era femenino como muchos de los hombres hoy día. No, para nada. Era más bien fuerte, directo, sin miedo y sin prejuicios. Tenía una dieta un poco rara. Comía insectos. Tal vez es un poco rara para algunos, porque recuerden, hay un lugar, no muy lejos de acá, que se comen fritos unos insectos con patas y que vuelan. Y son muy ricos. Las hormigas, dejémoslo así. ¿A quiénes les gustan las hormigas? Bueno, eso los hace similares a Juan el Bautista. Él no vestía con prendas delicadas, sino con pieles que lo hacían ver como rudo, como a uno que no le preocupaban las apariencias. Pero a pesar de todo, a pesar de su dieta, de su forma externa, de lo que era él, Jesucristo en Mateo 11:11 habla de forma notable acerca de él. Dice, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Esto muestra la grandeza de Juan el Bautista a pesar de su apariencia exterior. Juan fue el último de los profetas antes de la venida de Cristo y el más grande de los profetas. Juan el Bautista fue un hombre notable y un gran hombre. Era un personaje robusto, como dije, severo, tipo John MacArthur, que confronta sin temor, sin miedo, condena el pecado y llama al arrepentimiento. MacArthur en estos días le mandó una carta al gobernador de California y cito lo que él dijo. Usted, gobernador, le demostró a toda la nación cuán completamente rebelde es contra Dios cuando patrocinó carteles publicitarios en todo Estados Unidos que promueven la matanza de niños a quienes él crea en el útero, y da unos textos. Usted agravó aún más la maldad de esa campaña asesina con un acto reprochable de blasfemia grotesca, citando las mismas palabras de Jesús en Marcos 12:31, como si de alguna manera usted pudiera torcer su significado y arrogarse su nombre a favor de hacer una carnicería con los niños no nacidos. Usted usó el nombre y las palabras de Cristo para promover el credo de Moloch. Sería difícil imaginar un sacrilegio más grande. Luego más adelante dice, usted estará en la presencia de Dios Santo, que lo creó, quien es su juez, y él exigirá que usted le rinda cuentas por cómo usted se ha burlado de su autoridad en la manera en la que usted ha gobernado y cómo ha distorsionado su propia palabra para racionalizarlo. Al mirar por encima del principio de la eternidad, ¿cuál será su respuesta? Cuando mire hacia adelante y vea que no le espera nada más que la miseria eterna, el castigo justo por sus pecados, ¿de qué le servirán en ese momento todas las racionalizaciones inteligentes y los puntos de conversación políticos? Y para entonces será demasiado tarde. Para cualquier remedio o redención, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y luego más adelante le dice, hay salvación para los que se arrepienten. Nuestra iglesia e innumerables cristianos en todo el país estamos orando por su arrepentimiento completo. Por favor, responda al Evangelio, abandone el camino de maldad que ha seguido toda su vida. Vuélvase a Cristo, pida perdón y use su cargo público para promover la causa de la justicia, como es su deber, en lugar de socavarla como ha sido su patrón. Y ahí cierro la cita.
Mis hermanos, esto es valentía. Es un hombre que le está hablando al gobernador de California y es un hombre que todo el mundo escucha. En California todos lo están escuchando, todos están escuchando a este hombre pararse enfrente de él y decirle: arrepiéntase de su pecado. Eso es proclamar la verdad. Y eso es lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Era igual. Recuerden cómo les dice: camada de víboras. Les decía a estos fariseos: arrepiéntanse. Juan no miró alrededor y vio cuál era la moda del día y les dio mensajitos. No. Ahora que la gente está interesada en el amor, en el sexo, en el matrimonio, voy a tratar de darles unos mensajes para que de esa forma, si doy mensajes de acerca del amor, el sexo y el matrimonio, yo sé que voy a llenar la iglesia. No, o la congregación en ese momento. No, su mensaje no estaba orientado a los tiempos actuales. Era un hombre enviado por Dios y a pesar del hecho de que su mensaje no era un mensaje popular, no lo cambió. Él tuvo una tremenda influencia, a pesar de ser directo. ¿Debería decir a pesar de ser directo? ¿O debería decir debido a que era directo? Una influencia debido a que era directo. Su mensaje no estaba orientado a entretener al público y por eso mismo fue que tuvo esa influencia que tenía. Por lo directo de su mensaje, atraía a muchas personas. Marcos 1:5 dice, describe ese enorme efecto, dice, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Su tarea era preparar los corazones del pueblo de Dios para la venida del Mesías, y los confrontaba con sus pecados y con mucha osadía les llamaba al arrepentimiento. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:1. Juan incluso reprendió a Herodes por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues él la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y hasta el rey Herodes temía a Juan, sabiendo que él era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo, dice Marcos 6:20. Sin embargo, Lucas registra que Herodes encarceló a Juan por señalar su pecado. Y Mateo 14:1-12 relata que el rey decapitó a Juan. La misión del Bautista era ser el heraldo de la venida del Mesías. Y predicaba diciendo: tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os bauticé con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Los líderes religiosos, judíos, al igual que Herodes, estaban perplejos con este Juan y enviaron una delegación a interrogarlo, y él dijo que su misión era ser el heraldo de la llegada del Mesías. El ministerio de Juan el Bautista produjo una conmoción en todas partes, pero a pesar de producir una conmoción, de ser el ministro en ese momento, él todo el tiempo llevaba a las personas a mirar a Cristo. Él llevaba a todos a que miraran a Cristo. Tras de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, inclinándome la correa de sus sandalias. Las multitudes creían alrededor de él. Tristemente, algunos se quedaron muy devotos a Juan y no al Mesías. Años más tarde, el apóstol Pablo encuentra algunos de estos en Éfeso. Y cuando Apolos estaba en Corintio, Hechos 19:1 nos relata lo que sucede. Y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué bautismo pues fuisteis bautizados? Ellos contestaron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento
diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y estos grupos leales a Juan el Bautista persistieron, continuaron hasta el siglo II y todavía estaban por ahí cuando Juan escribió el Evangelio. Por eso es que Juan, el apóstol, enfatiza la superioridad de Jesús sobre Juan el Bautista. Le dice que Cristo era, así arranca, Cristo era, o Cristo existía desde la eternidad, y que Juan no, Juan vino. Él le dice que Cristo era el verbo, el logos. Juan era simplemente un hombre. Les dice que Cristo es Dios. Juan era simplemente un hombre comisionado por Dios. Les dice que Cristo es la verdadera luz. Y Juan vino a testificar de la luz verdadera. Les dice que Cristo es el objeto de la fe. Juan es el agente a través de cuyo testimonio los hombres llegan a tener fe en la luz verdadera, es decir, Cristo. Juan el apóstol deja claro que Juan el Bautista no es Cristo, es un gran hombre enviado por Dios, pero no más. De hecho, el mismo Juan el Bautista dice de sí mismo en un momento cuando la fama es grande y algunos de los discípulos preocupados por la reputación de Juan le dicen: Rabí, hablándole a Juan, mira, él estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando a todos y van a él. Respondiendo Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. La misión de Juan no era exaltarse, sino ser testigo del Mesías. Era el testimonio, el que iba a dar el testimonio de la luz. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Es lo que dice Juan ahí en el 1:7. Y este testimonio es el primero de 8 testimonios que encontramos en el Evangelio de Juan. Allí encontramos el Padre también está dando testimonio de quién es Cristo, testifica acerca de Jesús en Juan 5:37. Las palabras de Jesús mismo testifican acerca de él en Juan 8:18. Las obras de Jesús también testifican acerca de quién es Jesús en 5:36, Juan 5:36. La escritura del Antiguo Testamento también testifica acerca de Jesús, 5:39. Y algunas personas que lo conocieron también dieron testimonio acerca de él, 4:29. Los discípulos testificaron acerca de él y el Espíritu Santo daba testimonio de él, versículo 15-26. Es decir, estos son 8 testimonios acerca de quién es Cristo en el Evangelio de Juan. Pero hoy estamos en el testimonio de Juan acerca de la luz. Esa palabra testimonio, marturia, y dar testimonio, martureo, son palabras relacionadas a hechos, con hechos, no con la opinión. Es como estar en un tribunal, es como estar en un juzgado y decir la verdad con hechos. El propósito de todo lo que hacía Juan era ser testigo de Jesús, de tal manera que ellos creyeran en él. Testigo para que las personas creyeran en Cristo. Y de hecho, es así como las personas creen. Yo creí por el testimonio de un hombre que me predicó el Evangelio. Otros creen por el testimonio de una madre, o de un colega, o de un familiar, por el testimonio de alguien, que proclama el Evangelio. Ese es el medio que Dios utiliza para traer las personas a Cristo. La salvación es un asunto de fe en Dios, de fe en lo que es
Cristo, de su palabra, y una persona llega a Él, a los pies de Cristo, si escucha la palabra, porque la fe viene de escuchar. Por eso es que tenemos que predicar, porque la fe viene de escuchar la palabra de Cristo. Y ahora noten el versículo 8, no era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. A primera vista, esa declaración parece contradecir las declaraciones que Jesús hacía de Juan el Bautista, porque Jesús dice de él en otro pasaje, dice, él era la lámpara que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo con su luz, Juan 5:35. Sin embargo, aquí se usan dos palabras griegas diferentes. El término luz, en el versículo 6 al 9, se refieren a Cristo y hace alusión a la esencia de la luz. En el 5:35, Juan el Bautista, o Jesús describe a Juan el Bautista como una lámpara encendida, como una antorcha. Jesús es luz y Juan solo refleja la luz. El mensaje de Jesús fue un mensaje que hizo que los hombres se vieran a sí mismos, a la luz, se vieran a la luz de la palabra de Dios y a la luz de eso confesaran sus pecados. Y Juan es una lámpara que alumbra el mensaje, pero el mensaje no de él, sino el mensaje de Jesús. Y Juan predicaba un mensaje bastante directo. A los fariseos y saduceos les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Mateo 3:7. Hace unos años prediqué aquí en la iglesia un mensaje en el que los confronté con la palabra y recuerdo que ese día alguien me dijo, la otra semana probablemente no van a llegar muchos, me dijo. Yo quedé un poco preocupado. ¿Será que me pasé? ¿Será que usé palabras muy fuertes? Pero los hermanos regresaron. La diferencia con Juan es que Juan los llamó fariseos y saduceos, a esos fariseos y saduceos, camada de víboras, pero a Juan le importaba 2 pimientos lo que ellos pensaran. Él era solamente responsable ante el Señor Dios. Y Dios había prometido cuidar de él, por lo cual no le importó llamar a esos fariseos y saduceos una generación de víboras. Y eso era lo que eran. Y Juan no dudó en decírselos a la cara. Esto me anima a mí mismo, a no pensar en si las palabras caen bien. Hay que pensar solo si le caen bien a nuestro Señor. Solamente. Él estaba diciendo la verdad. Y llega un momento en que la verdad es más importante que nuestras falsas interpretaciones, o más importante en lo que la gente pueda sentir. Mateo dice que Juan vino predicando ahora la palabra, predicando es proclamando. Es una palabra que significa llevar un mensaje, gritar un mensaje. Esa era la palabra que se usaba para describir a ese individuo que corría frente del carro del rey y gritaba, es el rey, viene el rey, es el rey. Así Juan vino predicando. Eso era característico de su mensaje. Era un hombre que predicaba porque conocía la palabra de Dios y sentía que las cosas que estaba diciendo eran las cosas que eran realmente importantes. Richard Baxter, uno de los puritanos en 1630, dijo a los que predicaban la palabra, les decía, prediquen como si nunca más van a predicar de nuevo. Como un hombre moribundo, como un hombre muerto a hombres muertos, como un hombre moribundo a hombres moribundos. Bueno, ese es el tipo de predicación que hizo Juan el Bautista. Era un gran hombre y predicaba como si ese fuera el último día de su vida. Llamaba a los gobernantes y doctores de la ley camada de víboras y no le importaba decirle a Herodes que estaba pecando contra el Señor, no le preocupaba lo que los otros pensaran. Ahora yo le pregunto, ¿a usted le importa lo que van a decir de usted? ¿Le preocupa lo que los otros piensen?
¿Siente temor? ¿Le falta valentía? Si está ahí, le pregunto, ¿es mejor perder la cabeza como lo hizo Juan o que el Señor Jesucristo le diga, entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que, póngale su nombre? ¿Qué es mejor? Bueno, a mí me encantaría tener el lugar de Juan, perder la cabeza y que el Señor Jesús diga, entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que este hombre. Juan fue un hombre verdaderamente bendecido porque fue fiel a la palabra de Dios hasta el final. ¡Qué ejemplo a seguir! Y ahora noten el versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Ahora bien, Él no vino para que cada individuo en todo el mundo pudiera creer, como alguno pensaría, alumbra a todo hombre. Vino por aquellos que escuchan y que pueden creer. Él vino para testificar, para dar testimonio de la luz, para que los hombres puedan creer a través de Él. Y esto no está sugiriendo, o lo único, o está sugiriendo mejor, para que una persona, para que tenga vida eterna, debe creer en ese mensaje, el mensaje de Juan. ¿Cuál es el mensaje de Juan? Él lo dijo, arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces la verdadera creencia en el Señor Jesucristo incluye arrepentimiento con referencia al pecado. Un arrepentimiento y fe en Cristo, quien es el objeto de la fe. Él vino para que los hombres creyeran. Les dijo a los hombres de su época que venía alguien que era más grande que Él, que realmente estaba antes de Él. Él es el Hijo eterno. Y cuando venga, los pecados serán perdonados en virtud de lo que Él es. Y cuando los hombres crean ese mensaje, van a poseer vida. Se les dará vida, se les dará el perdón de pecados. Y luego fueron bautizados por Juan al tiempo que confesaban sus pecados. Este es el mensaje de Juan. Fue un mensaje acerca del Redentor venidero. Más tarde Pablo dice que Juan predicó para que los hombres creyeran en el que había de venir después de él. Es un mensaje muy simple, este mensaje de Juan. Él deseaba que los hombres que lo escuchaban pudieran reconocer su pecado y su necesidad de perdón. Y que reconozcan que venía alguien que es más grande que Juan, que él, y que había existido antes de él. Y si descansaban en él y lo que él era, tendrían el perdón de pecados. Y cuando hicieron eso, cuando confesaran sus pecados y confesaran a Cristo como Señor, serían bautizados en testimonio del hecho de que habían recibido el perdón de pecados por medio de la fe en ese Redentor venidero. Y es lo que hacemos nosotros en las aguas del bautismo, es lo que hacemos. Igual lo que hacen las personas es cuando ya ha sucedido la obra transformadora, la redención de esa persona, es que van al agua. En ese momento es que proclaman, dicen que Jesucristo ha salvado a cada uno de ellos. Ese es el mismo mensaje que nosotros predicamos, que predicamos hoy. La única diferencia es que estamos 2000 años después. Predicamos que si los hombres creen en el Señor Jesucristo y que ha venido como ese sacrificio expiatorio, pueden tener perdón de pecados. Al reconocer su pecado y al reconocer lo que Cristo ha hecho por los pecadores y al descansar en Él, reciben el perdón. No es por pertenecer a la iglesia. Usted puede venir a la iglesia y no ser creyente. O el bautismo. No es el bautismo. O las buenas obras. O el hecho de que tome la cena del Señor. O porque tiene una cultura, una educación o lo que sea. Si descansa pura y totalmente y completamente en la obra del Señor Jesucristo, entonces sus pecados son perdonados. Así que Juan vino a dar testimonio de la luz.
Esa era una voz que clamaba en el desierto, no un eco, una voz. Él era un testigo, y un testigo dice lo que sabe, no lo que piensa. Y noten otra vez ahí en el versículo 9, un hombre que viene al mundo. Algunos, viene a todo el mundo. Algunos han tomado ese texto en el sentido de que el Señor Jesucristo ha iluminado a todo hombre que ha venido al mundo. Bueno, en un cierto sentido es cierto, porque cada hombre que ha venido al mundo tiene alguna luz. Basta ver con la naturaleza, y eso ya es parte de la luz que Dios le ha dado al mundo por su gracia general o común. Pero eso no es lo que significa el texto. Ya hablamos que somos iluminados, y somos iluminados solo por Cristo. Lutero lo dijo. Él dijo, solo hay una luz que ilumina a todos los hombres, y ningún hombre viene al mundo que pueda ser iluminado por ninguna otra luz. Esto refiriéndose al Romanos capítulo 5 en su comentario, versículo 18, donde Pablo dice que todos los hombres son justificados por medio de Cristo. Lutero continúa y dice, aunque todos los hombres no son justificados por medio de Cristo, Él es sin embargo el único hombre a través del cual viene la justificación. Agustín, que probablemente fue el maestro de Lutero, en ese aspecto vio lo mismo en ese texto. Él dijo, Jesucristo es el único hombre que siempre da luz a alguien. Si alguno es iluminado, es por causa de Jesucristo. Significa que la luz verdadera, es decir, Jesús, alumbra a todo hombre. Él es el único que ilumina sus corazones. Él es el único que puede dar luz. Si no tiene luz, no le ha dado luz. Lo puedo ilustrar de esta manera. Supongamos, por ejemplo, que usted crece o creció en una pequeña comunidad donde tienen una escuela, una pequeña escuela. Supongamos que es tan pequeña que solo hay un maestro, y digamos que el nombre del maestro es José. Y podríamos decir en esa comunidad que todos en esta comunidad son enseñados por el señor José. Pero podría ser que haya muchas personas en la comunidad que nunca han ido a la escuela. Pero sin embargo, podemos hacer la declaración general de que todos en ese lugar, en esa ciudad, son enseñados por el señor José. Es decir, que todos los enseñados son enseñados por él. No hay otro maestro. Puede haber algunos a los que no se les enseña porque no van a la escuela, pero todos los que les enseñan son enseñados por el señor José. Bueno, Agustín y Lutero dijeron que eso es lo que significa este texto. Esa es la verdadera luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Y Él es Jesús, es el único. Y lo que ilumina es la condición de pecado. Ilumina las tinieblas, muestra la maldad de los hombres. Si usted no ha visto la maldad en usted, pues no ha sido iluminado. Si los hombres son iluminados por Jesucristo. Ese es el testimonio de Juan. Esa es la relación entre el testimonio y la luz. Juan es el predicador de esta luz. ¿Qué pasa entonces ahora con usted? ¿Ha escuchado de este Jesús? ¿Qué va a hacer con él ahora? No tiene excusa. Tenemos un evangelio glorioso predicado a todos los hombres. Vengan a Cristo. Si dice que no quiere venir, entonces por supuesto no tiene a nadie a quien culpar sino a usted mismo. Pero si ve que Cristo ha muerto por los pecadores, si usted ve que es un pecador, corra a Cristo. Encontrará los brazos abiertos para recibirle. Le invito a Él. Eso no significa que tiene que unirse a una iglesia para ser salvo. No tiene que sentarse en la mesa del Señor para ser salvo. No tiene que ser bautizado para ser salvo. La salvación es un regalo gratuito. Venga a Cristo y recíbalo. ¿Y usted que es creyente? Solo le queda
de rodillas a agradecer por esa obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, al abrirle los ojos para que pueda ver. Él lo sacó de las tinieblas y por eso es que ahora ve. No se puede jactar de algo que le ha sido dado por gracia. Vamos a orar. Padre, le estamos tan agradecidos por esas maravillosas palabras pronunciadas por el apóstol Juan, llenas de verdades fundamentales para nuestras vidas. Te damos gracias por esa salvación que nos introdujo a la familia de Dios. Te damos gracias por la iniciativa divina que nos buscó a cada uno de nosotros que hemos creído y nos ha llevado a Cristo. Concibió la vida eterna dentro de nosotros y nos dio fe, nos trajo nuestro Padre. Te adoramos, te agradecemos y te alabamos por eso. Glorificamos tu nombre por medio del Señor Jesucristo. Y Señor, si hay alguien aquí que aún no ha venido a tus pies, no le des descanso.